Nuestro propósito es para servir y amar a otros, sembrar en Amén. otros. Entonces, si tú tienes como propósito en tu vida ser un cantante, no sé qué, famoso, o ser el mejor futbolista, pues para los que les gusta el fútbol, ¿cierto? Eso no carece de sentido. Tu propósito tiene que llevar la palabra servir incluida dentro del título de ese propósito, porque si no, es Amén. algo que es vanagloria para nosotros, es algo que va a llenar nuestro ego, es algo que nos va a apartar de Jesús. Un placer y un privilegio para nosotros en este día tener a la adoradora por excelencia y músico, Andrea Bernal. Gracias, mi hermana, por estar con nosotros. Gracias por formar parte de esto tan precioso que estamos experimentando en el Señor. Y hemos visto, bueno, de paso mencionar que ya nos han llegado muchos testimonios de personas que se están levantando a través de estos videos, que Dios les está hablando, que Dios ha roto fortalezas en sus mentes y ha sido de gran bendición, y ahora que nos acompañe, pues se multiplica, ¿no? Esta bendición. Entonces, realmente, si quieres, primeramente saludar sobre todo a los ministerios musicales cubanos, a aquellos cubanos que están viendo este video ahora, o cualquier persona que nos está viendo quizás por YouTube. Hola, Reynold y Elena, muchísimas gracias de verdad por esta invitación. Le quiero enviar un saludo enorme a todas las iglesias en Cuba, a todos los ministerios de adoración que se están levantando allá en Cuba, no solamente en la parte musical, pero también en toda clase de artes, de danza, de teatro, de pintura, toda clase de arte que tú hagas para exaltar el nombre de nuestro amado Jesús. Les doy un saludo enorme y bueno, espero que nuestra conversación del día de hoy rompa todas las barreras mentales que tú puedas tener, todos los Amén. esquemas que tú puedas tener, todo lo cuadriculado que tú puedas tener, hasta dónde llega tu ministerio y que pueda ser de bendición para tu vida. Amén, amén. Andrea, quizás uno cuando tiene un talento, un don, uno tiene enfocado esto de hacer arte, y quizás que otros puedan apreciar este arte, ¿no? Pero si vamos un poco más allá, yo pienso que hay muchas maneras de bendecir a las personas con nuestro talento, ¿no? Entonces, si tú nos pudieras mencionar cómo consideras que uno puede bendecir, o de cuántas maneras uno puede bendecir a través del arte, en este caso el arte musical, o cualquiera de las formas de expresión del arte. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos un Dios que rompe todos los esquemas, un Dios que es soberano, que es grandioso y que así como nos diseñó únicos a cada uno de nosotros, que se tomó el tiempo de crear nuestras huellas digitales una por una, cada línea, que es diferente a las huellas digitales de los cientos de miles de millones de personas que han pasado por este planeta, ese Dios que tiene contados nuestros cabellos, ese Dios que nos dio un ADN único e irrepetible, tiene un lugar especial para cada uno de nosotros. Lo primero que tenemos que dejar es la comparación, porque en el momento en el que nosotros nos comparamos o nos medimos con lo que Dios le da a otra persona, en el arte que tú desempeñes, en el trabajo que tú desempeñes, en ese momento le estamos diciendo indirectamente a Dios, ¿sabes qué, Dios? Te equivocaste, debiste haberme dado lo que le diste a esa persona. O sea, imagínate eso, o sea, que tú le digas al creador del universo, al eterno, te equivocaste, me debiste haber dado lo que le diste al vecino. Eso es algo como que uno dice, wow, cuando nosotros nos ponemos Sí. y reaccionamos y decimos, le estamos diciendo ese mensaje a Dios, Amén. nosotros decimos, wow, Señor, tremendo. Entonces, eso es lo primero, que tú entiendas que eres único, que eres irrepetible. La palabra de Dios dice en Génesis 1:27, parafraseándolo,
que cuando Él nos estaba creando, Él pensó en sí mismo, o sea, nos creó a su imagen y semejanza. O sea, que cuando Él creó a Reynolds, cuando Él creó a Elena, Él pensó en sí mismo y dijo, lo voy a hacer como yo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa palabra que habla de identidad, tiene como dos significados. Identidad es eso que te hace único, diferente e irrepetible, pero identidad es eso que te hace igual a Dios. O sea, eres igual a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, pero eres único, irrepetible y diferente. Entonces, cuando nosotros entendemos eso y nos entramos en ese mundo maravilloso de descubrir cuál es ese propósito que nosotros tenemos en nuestra vida, que por cierto es nuestra obligación encontrar ese propósito. No es que le decimos, Señor, a ver, dime ya cuál es mi propósito. Tienes que tener una intimidad, conocer primero al Padre, conocer quién eres en Él, qué quiere Él para ti, para que Él te vaya mostrando ese propósito. Entonces Él nos crea únicos, irrepetibles, diferentes, pero iguales a Él, como a su imagen y semejanza, nos da un propósito, porque no es como que, ay, vamos a echar a Andrea ya a la tierra a ver qué se le ocurra hacer cualquier cosa. No, Él quiere que nosotros colaboremos en su plan, en el plan magnífico que Él tiene. Él puede hacer todo. Yo le digo a las personas cuando les hablo de esto que me encanta hablar de este tema, que es el propósito, les digo, tú puedes hacer lo que se te la gana, o sea, tú puedes tomar tus propias decisiones, pero no hay nada más bonito que tú decidas hacer eso para lo cual Dios te diseñó. Dios no financia antidiseños. Él financia cuando tú caminas en el propósito y lo he podido experimentar en mi propia vida, que Dios me sacó de un trabajo donde ganaba un buen dinero a ganar cero pollito y él me dice, vas a grabar y vas a ir a muchos lugares y yo como, bueno, papá, pero a ver, se te olvida que ya no tengo trabajo, ¿cómo voy a hacer? O sea, una provisión, literal. Él me envió la provisión. Entonces, cuando nosotros, yo hablo mucho, pero es porque tengo muchas ideas y no quiero que se me queden nada. Siéntate libre, siéntate libre. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar en ese propósito que Él nos diseñó y encontramos todos esos dones y talentos que tenemos, ya sea para las artes, pintura, danza, inclusive el maquillaje, canto, instrumentos, hacer cosas con las manos, tallar madera, no sé, todos esos dones que Dios nos ha dado. Empezamos a caminar en ese propósito y unimos todos esos dones y hay como un match perfecto. Entonces es nuestra obligación tener una relación con Dios día a día, conocerlo, conocer cuál es el plan que Él tiene para nuestras vidas y Él nos va dando como esas pistas y nos va encaminando por el lugar que Él tiene para nosotros, va dando la provisión, va dándonos gracia y favor delante de las personas, va abriendo puertas que nadie puede cerrar, va poniéndonos en contacto con personas que sabe que necesitamos para este caminar, nos va puliendo el carácter, porque es que no se nos olvide, sino todo bonito, no, pues también hay que pulir el carácter y todo es bonito, o sea, todo es cuando tú lo miras ya macro, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos centramos a mirar esto que está pasando, pero tenemos que salir y mirar todo el panorama macro de lo que Dios está haciendo con nuestras vidas, con nuestro ministerio. Entonces, podemos entender que Dios no nos quiere solamente para ser un cantante famoso en una tarima, cantar a nivel, no sé, como una Cristina Di Clario o como, no sé, cantantes ahorita se me escapan todos los nombres, pues, pero que en el lugar donde tú estés haciendo tu propósito, impactando la vida de la gente que Dios te ha dado, vas a hacer vas a traer el cielo a la tierra, que eso es lo que nosotros estamos llamados, que se manifieste el cielo en la tierra. No sé si eso responde la pregunta o si me fui por muchas variables, Sí, pero... sí. No, sí, sí. No, es que de hecho estamos totalmente de acuerdo con lo que dices, porque
quizás uno dice, bueno, ¿de qué manera? ¿Qué puedo hacer? Y a veces uno se traza muchas estrategias, ¿no? Para poder alcanzar o bendecir la vida de las personas, no, quizás no solamente para poder subir o para poder buscar un estatus. Hay veces que estamos un poco más enfocados en lo que es el propósito, pero empezamos a trabajar por nuestra cuenta y empezamos ahí a sacar cuentas y hacer estrategias y hacer esto y planificarnos muchísimo. Y se nos olvida la parte que bien decía, que el tema es estar en la voluntad de Dios, enfocarnos en lo que Dios quiere para nosotros y el resto Él lo planifica. Si nosotros no somos muy buenos planificando, porque no podemos ver todas las cosas, no lo podemos ver, no podemos conocer las intenciones de todos los corazones, no podemos saber qué es lo que piensa el que de repente está al lado de nosotros. Solo Dios lo sabe, solo Dios sabe con quién tienes que conectarte, qué es lo que debes hacer en un momento determinado, todas las decisiones. Entonces, si no hay esa conexión directa con Dios para ver cuál es el plan que Él tiene trazado, pues definitivamente no vamos a encontrar la manera exacta que Él tiene para nosotros para llevar y canalizar este ministerio y que sea de bendición para las personas, para muchas De personas hecho, como quiera. el propósito de Dios en nosotros nos lleva a no fijarnos en otras personas, porque eso pasa cuando no tenemos claro, ¿no? Lo que Dios quiere que hagamos nosotros, entonces enseguida empezamos a imitar, ¿no? A otras personas y entonces no vemos los mismos resultados. Entonces ya uno empieza ahí a cuestionar a Dios y dice, Señor, pero si estoy haciendo tu voluntad. No, no, estás haciendo algo bueno, pero hacer algo bueno no significa que sea lo que yo quiero que tú hagas. Entonces creo que esa parte es lo fundamental y lo principal para este llamado y para cualquiera. O sea, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el, porque eso va a lograr, ¿no? Que estemos en el tiempo exacto, con la persona exacta ahí, el tiempo perfecto para que las cosas sucedan. Y eso lo único, como único se puede lograr es estando dentro de la voluntad de Dios. Fuera vamos a buscar nosotros nuestras personas, nuestros planes, y ahí va a ser un choque tras otro. Y por supuesto, al final vamos a terminar cuestionando a Dios, porque Dios no va a respaldar eso. Amén. Hay algo que las personas olvidan muchísimo y es que el Señor nos ha dejado un consejero aquí y lo dejamos de lado. O sea, todos los días, miren, a mí me han pasado unas cosas también súper locas con el Espíritu Santo y estoy hablando del Espíritu Santo y es que yo trato de consultarle absolutamente todo. O sea, si no fue, mejor dicho, yo a veces me exagero. Como, a ver, Espíritu Santo, ¿qué ropa me pongo? Y no sé, para un evento o lo que sea. Ahí se exagera. Pero me han pasado cosas súper raras. Por ejemplo, una vez yo tenía que ir a un evento acá en mi ciudad. Yo vivo en Medellín, aquí en Colombia. Esta ciudad es aproximadamente de unos 3 millones de habitantes, más o menos, es grande. Y en extensión también es muy grande. Y tenía que ir a un lugar que yo nunca había ido antes y yo tengo una moto, entonces yo iba en mi moto y se me quedó el bendito papel donde yo tenía la dirección anotada. Solo me sabía el nombre del lugar. Y eso de que tú vas por la calle y te da miedito sacar el celular porque vas en un lugar como que Sí, no sí, es no tan sabe. chévere. Y yo era como, no, no puedo sacar el celular. Y yo, ay, Espíritu Santo, ayúdame a llegar al lugar donde tengo que llegar. Y entonces yo le dije, se me quedó la dirección, perdón, o sea, ya, yo hablo con él como hablo con cualquiera. Yo soy como, ay, no, ayúdame, por favor. Bueno, y entonces ese día le dije eso al Espíritu Santo y sentí en mi corazón, o sea, que él me habló y me dijo, sigue ese taxi que va enfrente. Y yo, bueno, empecé a seguir el taxi como por 20 minutos. Y yo ya al final ya estaba como perdiendo las esperanzas y yo, Espíritu Santo, yo no sé, yo veía que subía, perdón, porque acá en Medellín son lomas, entonces está una loma para este lado, otra loma para este lado, otra loma para allá. Entonces son puras lomas y yo veía que subíamos loma, bajábamos, volvíamos y subíamos y yo, Espíritu Santo, te escuché bien o yo no sé qué hacer. Cuando paramos de repente, y yo, bueno, Espíritu Santo, a ver, ¿qué hago? ¿Sigo siguiendo este taxi o qué? No se bajó nadie del taxi, o sea, yo pensaba que el señor llevaba un pasajero y no se bajó nadie del taxi.
cuando el Espíritu Santo me dice, mira a tu izquierda, y yo miré, el lugar al que tenía que ir estaba ahí enfrente. Y yo, oh, Gloria a por Dios, Dios. así me han pasado cosas súper locas con el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros sacamos al Espíritu Santo de la ecuación, que Él es nuestro consejero, nuestro consolador, nuestro todo, todo se daña, todo sale mal. Entonces, primero tenemos que empezar a consultar al Espíritu Santo cada una de las decisiones que tomamos. Inclusive, a mí me invitan a veces a muchos lugares y yo, por no preguntarle al Espíritu Santo, he tenido unos cacharros también que, ay, Dios mío, que lo dejan a uno embalado. Aquí en Colombia, embalado es como, ¿cómo se dirá allá en Cuba? Embalado es como le quedan a uno mal y uno queda ahí encartado y ahora qué hago, no tengo Sí, sí, dinero y ahora cómo cojo un carro, o sea, como cosas así raras. sí. Y entonces a mí me invitan a eventos y yo ya últimamente estoy como, Espíritu Santo, ¿puedo ir o no puedo ir a este lugar? Recordemos que aún Pablo cuando iba a ir, no recuerdo en qué parte de Hechos está, y Pablo dice ahí en Hechos, y no entramos a tal lugar porque el Espíritu Santo no nos permitió. Entonces es Sí, el amén. Espíritu Santo, aun cuando se vea bien, él iba a predicar la palabra de Dios en ese lugar, iba a hacer algo bueno, iba a estar todo bien, pero el Espíritu Santo no lo dejó. Entonces, así me inviten a eventos que se vean súper bien, súper bacanos. Si el Espíritu Santo no te da la aval, no vayas, porque quedas embalado como me ha pasado a mí, o no sabemos qué puede pasar. Amén, amén. Amén. Buenísimo eso. Creo que eso es fundamental en todo lo que vamos a hacer. Creo que es lo primero. El fundamento de todo lo que debemos hacer tiene que estar sometido a la palabra de Dios y a su espíritu, que fue el que nos dejó para guiarnos aquí. Entonces, eh, sabes que a veces en la iglesia nos enfocamos mucho en la parte o sea, ministrar dentro de la congregación, a las personas que van, la alabanza dentro de la iglesia, pero sabemos que también Dios llamó a todas las personas, ¿no? A que predicaran su palabra, hicieran discípulos. Y bueno, eso es un llamado para todos los que estamos en el Evangelio. No hay personas, tú fuiste llamado, todos fuimos llamados a hacer eso. Entonces, ¿qué escenarios nos puedes, sobre qué escenarios nos puedes hablar que ya estén fuera del marco de la iglesia, en los que tú has podido ministrar, ¿no? Y qué testimonio, qué has podido ver, ¿no? Cuando sales no es que dejemos la iglesia a otro lugar, ¿no? Seguimos apoyando cuando nos llama Dios para hacerlo, pero tener la experiencia, ¿no? De qué ocurre cuando llevamos esto mismo a otro lugar, a otras personas que no conocen de Dios. Antes de pasar a ese punto, quiero conectar algo con lo que estabas diciendo y con lo que yo estaba diciendo anteriormente. Las iglesias, los líderes de las iglesias también deben tener muy presente a quién quieren invitar, a sus iglesias, a sus eventos. No que porque es el ministro súper conocido y que entonces va a traer gente. No, 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 no. La gente la trae el Espíritu Santo cuando tú haces la voluntad de Dios, la voluntad del Espíritu Amén. Santo. Hay ministros que no son conocidos, pero tienen una unción que uno Así dice, es. wow, este señor, esta persona, porque no es conocida de verdad por la unción que trae. Entonces, cuando todos nos unimos realmente a preguntarle al Espíritu Santo, tanto iglesias como ministros, ¿cierto? Y no estoy diciendo que una iglesia sea mala para yo ir, no, no, no se trata de eso. Se trata de seguir la voz de Dios y de que nuestro corazón esté siempre en obedecer a Dios y en agradar a Dios por encima de lo que piense la gente, por encima de lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo quiero. Entonces, cuando las iglesias también se unen en ese sentir de vamos a preguntarle al Espíritu Santo a qué ministro traemos acá, no importa si es conocido o no, y traen a alguien que no sé, que no sea conocido, de la misma ciudad, del mismo entorno, inclusive a alguien que también puede ser de su misma iglesia, y escuchamos al Espíritu Santo, Él se va a encargar de traer también a esas personas que van a ser tocadas y van a ser ministradas. Entonces, esto es un trabajo en conjunto con el Espíritu Santo. Iglesia, ministros y feligreses, asistentes a la Así es. iglesia, todos debemos preguntarle siempre al Espíritu Santo lo que Él quiere hacer, donde Él quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Y quiero leerles un versículo que estaba buscándolo acá, que
no lo encontraba, está en Éxodo 35, 31, desde el 31, y dice, el Señor llenó a Bezalel del Espíritu de Dios. O sea, imagínense, en Éxodo habla del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, desde Génesis, pues obviamente, pero las personas Sí, creen que solamente está en Hechos y de ahí en Sí, adelante, sí. ¿cierto? Y nos olvidamos que el Espíritu Santo siempre ha estado, porque es desde el uno con el principio, Padre, uno amén. con el Espíritu. Amén. Entonces dice, el Señor llenó a Bezalel del Espíritu de Dios y le dio gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes, manuales y oficios. Él es un maestro artesano experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. El Señor les ha dado tanto a él como a Oliab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan, la capacidad de enseñar a otros sus habilidades técnicas. Y dice, el Señor los ha dotado de un talento especial en el arte de grabar, de diseñar, de tejer y bordar en hilo azul, púrpura, escarlata, de lino fino. Ellos se destacan como artesanos y diseñadores. Entonces, quiero que ustedes, los que están escuchando esto, entiendan que el Espíritu Santo es el que a nosotros nos da la capacidad de destacar, el que nos da la habilidad, nos da la inteligencia, la sabiduría, las artes manuales, los oficios, todo. Cuando nosotros estamos caminando en ese propósito de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo, Él es el que se encarga de ponernos en los lugares, Él es el que hace que nosotros resaltemos, que nosotros resaltemos sobre los demás. Entonces, si tú te has puesto a pensar que alguien porque es reconocido y yo no, es porque está haciendo su propósito, está cumpliendo su misión, está preguntándole al Espíritu Santo, está haciendo su trabajo en intimidad y por eso destaca, por eso resalta. Entonces, para todos los que nos están escuchando, hablen con el Espíritu Santo, pregúntale cuál es la dirección, qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer y tú vas a resaltar. O sea, eso va a ser añadidura, pero no debemos servir pensando en la añadidura porque entonces no estamos con un buen corazón. Y bueno, en cuanto a lo que me decía Reynolds, yo he descubierto una plataforma, por decirlo así, que me ha apasionado tanto, 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 porque veo la mano de Dios poderosa obrando a través de estas personas y es con el ministerio carcelario. Yo ahora digo que soy la cantante de las cárceles. También he Qué estado bendición. en los Qué colegios, bendición. cantando con los chicos de los colegios, y he salido como de ese lugar de iglesia. Recordemos que no todos tenemos el llamado eclesial, o sea, para servir dentro de la iglesia, cantar dentro de la iglesia. Sí se necesita, pero se necesita mucha más gente afuera y eso es lo que nosotros hemos estado como encerrados, encasillados y como, sí, yo le voy a servir al Señor, pero es que nosotros podemos servirle al Señor desde cualquier arte. Aquí nos habla de las artes, desde cualquier arte que tengamos, desde cualquier oficio le podemos servir al Señor. Siempre que lo hagamos con la guía del Espíritu Santo, vamos a hacerlo bien y vamos a resaltar. Entonces, en los colegios ha sido muy bonito desde el 2016 que ya Dios me llamó a que dejara mi trabajo y estuviera trabajando de tiempo completo para el ministerio. Serví un tiempo en los colegios llevando principios y valores a los chicos y a las chicas. He visto milagros increíbles, sanidades, salvaciones, momentos muy especiales. Llevo unos meses sirviendo en las cárceles y veo cómo Dios se manifiesta de manera poderosa. He visto cómo ocurren milagros. O sea, cuando tú estás caminando en el propósito de Dios y no desechas lo que Dios no ha desechado, sino que le das el valor que Dios le dio, el valor que tienen por Jesucristo, tú cambia tu perspectiva. Yo, como les decía, yo antes soñaba con escenarios, con muchas personas cantando mis canciones, eh,
Tal vez esto es muy común que las personas sueñen con eso, ¿cierto? Porque es lo que vemos, ¿cierto? Vemos corazones que tienen vanagloria. Yo tenía mi corazón con un orgullo impresionante y yo decía, no, no, pero como dicen por ahí, La Sí, influencia de sí, lo que claro. estamos viendo todo el tiempo, ¿no? Y entonces, además de, por supuesto, el comercio de todo lo que son las redes sociales y toda esta industria que se enfoca a, o sea, sabe que de ahí dependen sus ganancias, ¿no? Y Claro. entonces cada vez es mayor la influencia y como hablábamos con un hermano hace poco, el tema es que incluso esa ola penetra muchas veces dentro de las iglesias y se va uno dejando de influenciar por esas cosas que son pura apariencia, ¿no? Y realmente hay cosas tan importantes como la que tú nos comentas, como la que nos dices, porque no es lo mismo cantar en un lugar donde quizás 10.000 personas, bueno, te pueden escuchar y es bello, es precioso, es un escenario más y Dios se glorifica igual. Pero estar allí donde de repente un niño te puede comentar algo específico que pasó en su corazón, que pasó en su vida, que pasó quizás en su familia, después de haber tenido ese encuentro, después de haber tenido esa conexión y eso a veces no tiene comparación, ¿no? Con quizás estar allí en ese escenario grandísimo. Hay un testimonio sobre eso y es que creo que es la hija, no me acuerdo ahora si era la hija o el hijo de Kiko Cibrián, es el productor ahora de Jesús Javier Romero, y él se convirtió a través de su hija que iba a la iglesia, entonces ella le comentaba todo lo que pasaba en la iglesia y entonces así fue como él dijo, bueno, déjame ir a ver qué es lo que me tiene mi hija, como que el cerebro se lo están lavando ahí. Entonces cuando fue el Dios lo tocó, pero mira la importancia de nunca menospreciar nada, ¿entiendes? A ni un niño, ni a un preso, ni a una de estas personas que a veces la gente rechaza, porque no voy a perder tiempo en eso. Pero Dios usa cualquier cosa. De hecho, Amén. la canción, que una de las canciones que estrenamos en el álbum que recién lanzamos, que se llama Misericordia, es por esto, ¿no? Porque habíamos escuchado, fuimos testigos, ¿no? Para así Sí, sí. decirlo, de un evento bien feo que pasó cerca de nuestra localidad y bueno, del evento no lo vimos como tal, ¿no? Gracias a Dios, porque fue un asesinato, pero sí vimos a muchas personas, incluyendo cristianos, que juzgaban a la persona que había cometido este asesinato y empezaron a dictar sentencias, ¿no? Sentencias de muerte. Y yo prefiero ser muy cuidadosa con lo que sale de mi boca porque entiendo que hay muchos pasajes que han hecho rema mi vida y todo lo que uno hable, ¿no? Tiene un peso espiritual y después podemos ser probados en cada una de las cosas que decimos. Yo sé y yo estoy convencida de dónde Dios me sacó. Y sé que si Dios me ha perdonado tantas cosas, ¿no? Y tantas cosas que a la luz de la palabra también la paga es muerte, porque dice que todo pecado la paga es muerte, no ni uno más que otro, ¿no? Sino que simplemente el hecho de pecar con lo que sea que haya sido. Por supuesto que la sentencia era esa. Y si Dios me libró a mí y Dios pudo transformar mi corazón, yo no puedo juzgar a alguien que quizás pueda tener en algún momento un encuentro con el Señor y quizás de lo más trágico, de lo más doloroso que podemos estar viendo en ese momento, Dios saque algo maravilloso, algo lindísimo. Y esas mismas influencias que a veces penetran en la iglesia, esa ola de las estadísticas, los números, las luces, cámara, acción y todo lo demás, a veces no nos deja ver la parte de la misericordia del Señor, ¿no? De llegar quizás ahí a donde nadie quiere llegar, a donde nadie se dispone a ir, de tocar esas personas donde a juicio de muchas personas no merecen, ¿no? Lo que merecen es un castigo, no merecen ser perdonados y actuamos incluso hasta como Jonás y decimos, no, ¿qué va? No voy a Nínive, me voy para Tarsis a cantar. Pero entonces cuando el Señor te dice, aunque sea con una ballena, pero vas a mirar para hacer mi voluntad, ¿no?
Amén. Sí, y no se imaginan lo que puede hacer, la diferencia que puede hacer el testimonio que nosotros tenemos en la vida de las personas. Yo, cuando empecé a ir a los colegios, yo pasé por un abuso sexual y empecé a hablar con estas chicas y con los chicos y abrirles mi corazón. Ya obviamente estaba limpia de dolor y podía hablar con la autoridad de Cristo Jesús y ver que muchos han pasado por situaciones similares o sus papás pasaron por situaciones similares y reflejan ese temor en sus hijos y lo que hacen es no dejarlos hacer nada y empieza uno a ser misericordioso, compasivo, empático y amar a la gente y a entender, ah, bueno, ya entiendo por qué esta persona, este niño o esta niña es así de rebelde, por qué sus actitudes. O bueno, ya entiendo, ahora que estoy yendo a las cárceles, bueno, ya entiendo por qué esta persona asesinó, una persona que empezó a fumar y a tomar a los 5 años. O sea, uno entiende todas esas situaciones que no, obviamente, no justifica el que hagan delitos o el que empiecen a delinquir, pues, pero nos ponemos en la situación de esta persona y decimos, wow, tantas personas necesitan de Dios, Así es. realmente Amén. necesitan del Señor, nos ponemos como en los zapatos de la otra persona y en vez de señalar y juzgar y mira que tú eres así, mira que te estás portando así, mira lo que hiciste, decimos, ¿cómo puedo darme yo para ayudar a que esta persona ya no siga siendo más así? Y ahí es Amén. ahí cuando entramos nosotros como sembradores. Yo soy una evangelista, o sea, yo descubrí este año, hasta este año, que soy una evangelista, que a mí me apasiona sembrar la semilla, que yo veo a una persona perdida y yo digo, Dios mío, tengo que irme a hablarle a este Jesús ya, porque, y me ha pasado en muchos casos, ahora que estoy en la cárcel, como que Dios me dice, esta es la última oportunidad que esa persona tiene para escuchar sobre mí. ¿Quieres ir? Y yo, ay, sí, claro, voy, señor. O sea, y voy hacia esa persona y les cuento el primer día que yo fui a la cárcel de Pedregal, que es como una cárcel, aquí no hay cárceles de máxima seguridad como digamos en Estados Unidos, ¿cierto? Pero es la cárcel de las de más seguridad que hay acá. Y es muy fuerte porque los patios no tienen luz. Bueno, tienen luces de estas de bombillo, ¿cierto? Y tiene unas rejitas así chiquiticas, o sea, ni les cabe ni siquiera la cara, donde les entra un poquito de luz y de aire, ¿cierto? Y entonces es ver a esos hombres o a esas mujeres pálidos porque no les da el sol hace quién sabe cuántos años. Y bueno, cuando el primer día que yo entré, yo iba como normal, sí, listo, vamos a servir y tal. Yo nunca había entrado a una cárcel, yo no sabía cómo era eso. Yo pensaba que iba a ser de una vez y ya, ¿cierto? Como, perdón, vamos a hacer esto como una obra de caridad. Así lo pensaba yo. Sí. Vamos a ir a hacerlo. Y cuando yo entro, y bien, y cierran la reja detrás de nosotros, un patio con más de 300 hombres que no han visto a una mujer, quién sabe en cuánto tiempo, una mujer que entra sin seguridad porque yo volteé y el dragoniente se había quedado afuera. Y yo como, ¡ah! ¿Y quién me va a cuidar? Dios mío, ¿qué es esto? ¡Qué susto! Y me dice el Espíritu Santo, yo te voy a cuidar. Y yo fue como, bueno, señor, está bien. Y empiezo a caminar y empiezan gritos por allá de hombres y no sé qué, que visita adentro, que pónganse las camisas. Y empiezo a ver como honra hacia mí de parte de esos hombres, miradas hacia mí de respeto, algunas, otras no, ¿cierto? Y empiezo yo luego a hablarle a estos hombres con el Espíritu Santo ahí, empieza a llorar, o sea, hombres que tienen que verse fuertes y los machos, porque en ese entorno tan difícil, donde también uno sabe que hay muchas cosas adentro de la cárcel y no tengo aquí que hacer explicaciones, Sí, ¿cierto? sí, Sí. A veces hay más cosas más fuertes adentro que mismo afuera. sí, sí. Y, y empiezan esos hombres a llorar y a ser ministrados
y empieza el Señor a revelarme su corazón y su amor hacia ellos. Ese día yo empecé a hacerle una oración al Señor y le decía, Señor, ayúdame a amar a quien tú estás amando. Ayúdame a honrar a quien tú estás honrando. Ayúdame a poner mi mirada en esos hombres y mujeres en quienes tú estás poniendo tu mirada. Quiero gastar mi vida para servirte. Y lo que iba a ser una entrada, eso terminó en ya meses y meses yendo cada 8 días. No falto salvo porque tenga un viaje para algún lado y se abrió otra cárcel que es la cárcel de Bellavista y también estamos yendo allá a servir Poderoso. y es algo apasionante. O sea, de verdad que he visto milagros. El otro día mire, yo entro a la cárcel, a Bellavista, que esa sí tiene como, le entra el solecito y todo. Y yo entro y yo empiezo, bueno, Señor, ¿en quién estás poniendo tus ojos en este instante? Y veo a un señor que estaba cojeando y yo, vamos a por él. Y entonces me fui y empecé a hablarle del amor del Señor y todo. Y él, sí, 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 yo lo conozco y tal. Y yo, bueno, Espíritu Santo, ¿qué hago? Porque no sabía cómo, ¿cierto?, entrarle al Sí, sí. corazón a este hombre. Yo, bueno, le estoy hablando de tu amor y no pasa nada. Y el Espíritu Santo me dice, fíjate en sus piernas. Entonces yo le miré las piernas, la pantorrilla, y le dije, ¿por qué le duele? ¿Qué le pasa? Entonces me empezó a contar su historia. Mire, yo duré como media hora hablando con ese señor. La gente podría decir, Andrea, pero es que media hora usted le pudo predicar a muchas personas. Y yo no, porque es que yo quiero poner mis ojos en quien Dios está poniendo sus ojos. Y Dios los puso Amén. sobre él. Entonces, al final, él de contarme su historia, de por qué estaba ahí, qué tal. Y yo dije, bueno, quiero orar por usted. Y él, bueno, está bien, ore. Y el señor ahí como reacio, o sea, como, Sí, sí, bueno, sí. sí, sí, ore, ore. Y entonces yo me agacho y toco su pierna y empiezo a orar. Y él apenas estaba así como escuchando a ver qué era lo que yo estaba diciendo y sí, decía, amén, 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 amén. Y yo salí y me fui ese día. Y cuando vuelvo a los 15 días, que volví otra vez a ese patio, ese señor me busca y me dice, usted fue la que oró por mí hace 15 días, ¿cierto? Usted fue. Y yo le dije, sí, don Carlos, ¿cómo está? No sé qué. Me dijo, mire, y empezó a saltar, el señor que solo caminaba, solo cogía, empezó a saltar, se agachó y se paró y empezó a decirle a la gente, ella fue la que oró por mí y me sanó. Y ese día se empezó a reunir una cantidad de gente. Entonces yo decía, wow, señor, hoy estamos ganando muchas más personas por ese hombre en quien tú pusiste tu mirada hace Amén. 15 Así días. es. Que la gente tal vez decía, pero ¿por Tremendo. qué pierde tanto tiempo en un solo hombre, media hora? Yo, bueno, mire el fruto de esto. Y así hemos liberado chicos que han hecho pactos con el diablo. No, o sea, es que yo les podría contar aquí una infinidad de historias, pero Dios se ha manifestado poderosamente. Amén. Gloria a Poderoso. Dios, gloria a Dios. Sabemos que eso es explosivo cuando a veces el Espíritu Santo es así y es que nos enfoca en una sola persona y es porque de ahí viene el resto, ¿no? Entonces, encarga a esa persona la misión de que sea evangelista, ¿no? Como la mujer de Samaria, que al final ella fue la evangelista, ella fue la que le dijo a todo el mundo, vengan y conozcan al profeta Jesús, el que me dijo, y ella fue la que se encargó entonces de traer a todos los demás. Amén. Y El qué endemoniado bueno, Gadareno también. También, sí, sí. amén, así es. Realmente para nosotros escuchar estas experiencias es maravilloso, ¿no? Saber que Dios te está usando así, de esa manera, y algo así tan maravilloso, ¿no? Que uno pueda tocar las vidas de estas personas que a lo mejor llegan allí y dicen, bueno, este es el fin, y que de repente se cree un nuevo comienzo en sus vidas, eso es maravilloso. Y nos encantaría, bueno, si antes de terminar nos pudieras dar consejos basados en tu experiencia para todos aquellos que sienten este llamado en el arte, de qué manera pudieran, ya hemos estado hablando del enfoque, ¿no? De cómo enfocarnos en lo que realmente el Espíritu Santo quiere, que ese es el mejor enfoque que hay, ¿no? Ver las cosas a través de sus ojos, no a través de los nuestros
Y bueno, todo lo que venga a tu mente ahora mismo que el Espíritu Santo te ponga para que pueda bendecir la vida de esas personas que están viendo este video y ahora mismo están siendo inspirados de parte del Espíritu Santo para ponerse en función, ¿no?, de su llamado. Amén. Mira, yo considero que hay tres decisiones muy importantes que nosotros tomamos en nuestra vida. La primera, y en ese orden, la primera, encontrarnos con Jesús, encontrar el amor de Jesús como nuestro Salvador, reconocerlo. La segunda, encontrar el propósito de nuestras vidas. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Por qué el Señor nos mandó aquí a la tierra? Y la tercera, la persona con la que vamos a pasar el resto de nuestros días, ¿cierto? Nuestro esposo, nuestra Amén. esposa. En ese orden, ¿por qué lo digo que en ese orden? Porque si tú consigues primero que estos dos, ahí ya hay una desconexión total. Porque no sabes cuál es tu propósito, no sabes si esa persona va a estar encaminada y dirigida hacia el mismo, como que los propósitos se complementen. Y sin Jesús, pues, ¿qué podemos esperar de una persona Claro. que no conoce a Jesús, ¿cierto? Pero bueno, eso ya es otro tema como para hablar de parejas. Pero quiero enfocarme en esto porque encontrar tu propósito es súper importante. Aquí ya estamos partiendo del hecho de que si esto va para iglesias, bueno, las personas ya conocen del amor de Jesús, ya se han encontrado con él. Entonces, siento que lo más importante es que tú gastes tiempo, no gastes, sino inviertas tiempo en conocer cuál es el propósito por el cual nosotros fuimos, por el cual tú fuiste creado, conocer tu propósito, mirar cómo compaginan tus dones y tus talentos con ese propósito. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un área de influencia, o sea, unas personas específicas en las cuales Dios te va a dar gracia y favor para alcanzarlos. Todos estamos llamados a evangelizar, porque todos estamos llamados a esparcir el evangelio, a esparcir las buenas nuevas, a llevar la salvación, a establecer el reino de los cielos acá en la tierra, que eso pasa cuando estamos caminando en el propósito, cuando estamos obedeciendo al Señor. Entonces, lo primero, encontrar ese propósito. Eh, Cuando nosotros o sea, servir es una palabra clave. Cuando nosotros encontramos ese propósito en nuestra vida, no se trata de nosotros, de lo que yo quiero, sino que se trata de otros. Nuestro propósito es para servir y amar a otros, sembrar en Amén. otros. Entonces, si tú tienes como propósito en tu vida ser un cantante, no sé qué, famoso, o ser el mejor futbolista, pues para los que les gusta el fútbol, ¿cierto? Eso no carece de sentido. Tu propósito tiene que llevar la palabra servir incluida dentro del título de ese propósito, porque si no, es Amén. algo que es vanagloria para nosotros, es algo que va a llenar nuestro ego, es algo que nos va a apartar de Jesús y ahí no vamos a mostrar a Jesús en nada. Entonces, Amén. en ese orden de ideas de que vamos a servir es pensar en el otro antes que en el beneficio que yo pueda tener. O sea, pensar en qué beneficio o qué bondad va a tener ese grupo de personas en el cual tú vas a tener influencia que yo pueda dar. O sea, sin esperar nada a cambio. Si tu manera, cuando tú aceptas una invitación, y bueno, cuando yo hablo de tú, no es para ustedes, sino cuando que esté escuchando este mensaje, ¿cierto? Si tú aceptas una invitación para un lugar o algo, y lo primero en lo que tú piensas es qué beneficio vas a tener tú, móchalo de una, habla con el Señor y pregúntale, uy, Señor, bueno, recalculando a ver qué está pasando, Sí. analiza tu corazón, qué hay en tu corazón, ¿cierto? Porque Jesús eso fue lo que nos enseñó. Él vino a servir, él vino para otros, para nosotros, para morir por otros, a resucitar por otros. Entonces, y cada una de las cosas que él hacía en su día a día era para alcanzar a otros, sanar a otros, amar a otros, liberar a otros, enseñar a otros. O sea, siempre se trataba de otros. Entonces, nuestro propósito y nuestra misión y nuestros dones y nuestros talentos que estén siempre encaminados en otros. Y obviamente Dios es un buen padre que en medio de que nosotros encontramos eso, también vamos a encontrar ese deleite. Porque Amén. imagínate tú haciendo algo que no te gusta, pues no, ¿cierto? Claro. Pero tú nunca vas a saber qué te gusta o qué te agrada si no pruebas.
Entonces, si yo, como a mí me pasó con la cárcel, yo me enamoré de la población carcelaria en el momento en el que yo llegué allá, me enamoré de los jóvenes en el momento en el que llegué a los colegios. Entonces, tienes que darte la oportunidad de ir, de probar, de mirar, bueno, ¿sí? Hay personas que tienen ese dolor por la gente de la política, ¿cierto? Así es. Bien, o sea, Dios te va a dar la gracia y favor para alcanzar a las personas de la política, por las Amén. personas de las Fuerzas Armadas, por las personas, los futbolistas, las personas de los deportes, las personas de las artes, los contadores, las personas de las oficinas. O sea, Dios te va a dar gracia y favor en el lugar en el que estés cuando tú estás haciendo lo que te gusta. Otra cosa es obedecer a Dios, es lo primero que debe haber en tu vida, más que buscar agradar a la gente. Si tú estás pensando en los likes que me van a dar, en las views que vamos a tener, en las escuchas que vamos a tener, pues hablando en el tema de músicos, que yo lo pensaba mucho tiempo, o sea, yo aquí no les estoy hablando de, no, Andrea no la pasa, o sea, yo ya he pasado por todo eso, hermano. Yo ya he Sí. pasado por querer vanagloria, por querer las views, por mirar el celular a ver si me han dado like a la última publicación que tuve, por Sí. cuánta gente está escuchando mi música en Spotify o en YouTube. Yo ya he pasado por todo eso. Y por eso se los digo, o sea, eso a mí nunca me llenó. O sea, yo no puedo decir aquí yo soy la más famosa, no, he tenido mis reconocimientos porque tampoco voy a decir que no. Me han escuchado muchas personas, tengo una canción, una telenovela aquí en la televisión nacional que ha tenido, la que más ha tenido rating acá, y eso a mí no me llenó, a mí me llenó, a mí me llena cada día que yo puedo ir a la cárcel, eso me da gozo, o sea, yo Amén, soy gloria a los Dios. martes, antes, yo voy a la cárcel miércoles y viernes todo el día, los martes y los jueves, yo soy, mañana voy a la cárcel, mañana voy a la cárcel, Dios, gracias, o sea, literal, o sea, es ese gozo que hay en ti, entonces no menosprecies el lugar, que es el otro que te voy el otro punto es, no menosprecies el lugar donde Dios te ha puesto, porque tal vez tú no lo ves así como de influencia, porque tú no sabes a quiénes tú estás impactando. Yo sé que con la semilla que estoy sembrando a las personas de la cárcel, no solo van a ser impactados ellos, sino sus familias que están afuera, Amén. todas las generaciones que están afuera, porque si ellos son transformados y cambiados, o sea, los que han dejado las drogas, que eran así flaquitos y ya después de 2 meses son gordos porque ya dejaron esa adicción, sus familias son impactadas. Otro punto, la regla de oro. Haz con otros como te gustaría que hicieran contigo. Está en la palabra de Dios. No dice lo contrario, no dice, no hagas con otros lo que no quieras que te hagan. No, dice, haz con otros. O sea, que implica un Te vaya, paso que tú tienes que dar. te vaya primero. Exacto, un sacrificio que tú tienes que dar, algo que tienes que hacer. Y lo último es, haz todo con excelencia, porque tú eres un representante de Cristo aquí en la tierra. Entonces, que lo que sea que tú hagas, lo que sea que tú te comprometas, le inviertas tiempo, tal vez vas a necesitar invertir recursos, lo que sea que tengas que invertir, hazlo con excelencia porque tú estás mostrando a Cristo. Y si tú llegas y llegas tarde o no preparas el tema, en el caso, pues, por ejemplo, yo que les doy un tema cada 8 días, no preparo el tema y les llego tarde, les digo que voy a hacer una cosa y hago otra, o sea, ahí no hay excelencia. No estás mostrando lo que Cristo quiere que tú muestres de Él, el amor que Cristo quiere que tú muestres de Él. Entonces yo pienso que estos son como, pues hay muchos más, ¿cierto? Pero estos son como puntos claves para que tú pienses en esa área de influencia y que le empieces a preguntar a Dios, bueno, Señor, muéstrame cuál es esa área de influencia que tú me has dado. Entonces, eso tiene que ver con los dones y los talentos que tú tienes, ¿cierto? A mí, a mí me gusta aconsejar, bueno, tengo la habilidad de aconsejar, tengo la habilidad para hablarle a la gente, para llegarle con carisma a la gente. Esto también me ha ayudado a hablarle con los hombres y mujeres de la cárcel. Y no sé, si se les ocurren más preguntas, dígame, pero pues es como lo que siento que puedo decirles ahorita en este momento. Que es poderoso. Yo por lo menos me siento llena, ¿no? El Señor nos ha hablado cantidad Sí, de ello, sí. de verdad. Y lo recibimos también para nosotros, recibimos cada una de las cosas que nos dice. Y bueno, es que son puntos
clave que realmente uno necesita tenerlo siempre presente, tenerlo en cuenta, así como dice la palabra, escribirlo, no solo ahí en el corazón, sino en la puerta, en la ventana, donde quiera, para que no se nos olvide, ¿no? Y no quita, ¿no? Que uno vaya a tener sus procesos. Nosotros asesoramos también a algunos muchachos y les decimos, por mucha información que hemos tenido durante todo este trayecto, durante todo este proceso, y lo hemos guardado, y hoy nos sentimos bendecidos de poder compartirla con ustedes, no significa que ustedes también van a tener sus desafíos, sus retos, su proceso, porque necesitan experiencias para poder aplicar estas enseñanzas de sus vidas, para poder aprenderlas, para poder asimilarlas o recibirlas, amén. Pero no es lo mismo cuando de repente ya el Espíritu Santo te trae a memoria algo que escuchaste una vez, algo que habló a tu vida y te ministró, a que de repente choques así y ya no tengas un respaldo espiritual, ¿no? Y realmente escuchar todo esto es de mucha bendición. Amén. Lo que les quiero decir es que hoy en día los jóvenes, bueno, todos, la verdad, pero los jóvenes viven mucho del que dirán y es por el temor. Entonces, algo que te quiero decir es que el temor no es bueno en ningún sentido, porque no puedes hacer algo movido por el temor o no puedes dejar de hacer algo paralizado por el temor. Y no sé, pues no sé si se sale el tema, pero sentía muy fuerte decirlo. El temor no puede ser algo por lo que o tú hagas algo o tú dejes de hacer algo. Y, pero siempre debemos tener presente el temor de Dios, que no es el temor del que está hablando ahorita. El temor de Dios es ese temor reverente de fallarle a Dios, de wow, Señor, o sea, yo no quiero hacer algo con lo cual yo te pueda ofender o pueda dejar tu nombre mal, ¿cierto? Entonces, que eso sea lo primero que esté en nuestras vidas, ese temor de Dios, ese temor de fallarle a Dios, ese temor de dejar de cumplir tu propósito por el otro temor, por el temor a la gente, por el temor, por los otros temores. Amén. Una de las cosas que me llama la atención de o sea, de esto que estás haciendo, que es lo que Dios te ha mandado a hacer, ir a las cárceles y eso, es que la Biblia habla sobre cuando uno bendice a una persona, ¿no? Dice que debemos darle, ¿no? A aquellos que no tienen con qué retribuirnos, ¿no? Por eso Jesús dice, ama a tu enemigo. Dice, si amas a tu amigo, a que te ama, dice, ¿qué mérito tiene? No tiene ningún mérito. Entonces, cuando amamos a nuestros enemigos, entonces viene el mérito, ¿no? Y así mismo pasa con esto, porque estamos dándole unas bendiciones a personas que en ese instante no nos pueden retribuir eso a nosotros. Entonces, eso va por encima del pensamiento común, ¿no? De las personas que cuando tienen algo material para regalar, enseguida le van a regalar a la persona que puede resolverle más adelante un favor. Bueno, van a regalarle porque después me puede resolver algo. Entonces nos movemos así todo el tiempo. Bueno, voy a hablar, voy a ser amigo de esta persona porque me conviene su amistad. Entonces, cuando logramos hacer esto, ¿no? Darle y bendecir a personas que no nos pueden retribuir de ninguna manera, que pensamos y no puede hacerlo. Entonces ahí Dios es el que nos va a retribuir eso en bendiciones que no necesariamente tienen que ser materiales, aunque creemos que también Dios suple, ¿no? Lo necesario para eso, pero nos bendice con una familia, nos bendice con amistades, nos bendice con relaciones hermosas, que nos bendice con amigos, y entonces esa bendición es la que viene de parte de Dios, ¿no? Él dice, Él no te puede pagar, pero aquí pago yo. Cuando dice que damos al menesteroso, al vagabundo, a la persona que no nos puede retribuir, dice que a Dios prestamos. Y prestarle a Dios no significa que Dios se quedó con ellos. Cuando tú le prestas a alguien es porque te va a devolver. Así que cuando la Biblia dice que prestamos a Dios es que Él nos va a devolver eso. No es que se va a quedar con eso para siempre. Y tiene... mucho. Amén. Amén, así es. Y me llama mucho la atención este ministerio, ¿no? Que Dios te ha dado así, porque es poner en práctica eso todos los días. Sí. Claro, y también tengo momentos, a ver, yo cambié los micrófonos y las luces y todo por un lugar donde no hay escenario, donde no hay micrófonos, donde a veces me toca cantar
más fuerte de lo que debería, ¿cierto? Que son cantantes. Tú, Elena, que eres cantante, sabes que a veces es complicado, pero yo, ay, Señor, tú cuida mi voz. Pero no se imaginan, o sea, bueno, esto es algo que es muy importante y yo he descubierto el poder que Dios me ha dado en la adoración. Yo llego a un lugar y literal puede estar como el caos y todo, y yo voy a empezar a hablar y todo sigue como en caos, a veces a los patios que vamos y eso, y yo, bueno, Señor, voy a adorar. Y literal es como que empiezo a adorar y el ambiente cambia. Entonces, cuando uno entiende los superpoderes que uno tiene, ¿cierto? Que es reconocer con valor lo que Dios te ha dado, porque aquí no se trata de la falsa humildad, que ese es otro Amén. extremo en el que caemos los ministros muchas veces. Yo también diría como, no, sí, toda la gloria para Dios, sí, toda la gloria para Dios, pero tú también tienes que hacer tu parte, ¿cierto? ¿Cómo le das la gloria a Amén. Dios si tú no haces tu parte? Amén. Entonces, yo he reconocido eso y yo, wow, Señor, yo tengo un superpoder y a mí me han dado muchas palabras proféticas de que van a haber liberaciones y sanidades mientras yo adoro. Entonces yo uso ese superpoder que tengo y empiezo, Señor, te voy a adorar. Y empiezo a adorar y se empieza como a cambiar, la atmósfera cambia totalmente, las personas están y se calman. Entonces digo, wow, Señor, sí. Lo primero que yo llego haciendo es cantando a cualquier lugar, claro, para llamar la atención de la gente, para que se acerquen a mí y luego doy el mensaje. Entonces hay que ser inteligentes también en cómo Amén. usar el don. No es para vanagloria mía, yo sé que lo hago bonito, que a la gente le gusta, yo sé que lo hago bien, es porque sé que tengo un superpoder y lo estoy utilizando de la manera que Amén. Dios quiere usarlo. Amén. Entonces, que cambiemos ese tipo de vanagloria para que la gente me vea, no sé qué, no. Tengo un superpoder y lo voy a utilizar en ese momento que el Espíritu Santo me está poniendo en mi corazón. A veces me ha pasado, la otra vez estaba en un centro comercial y una señora se me acercó y me dijo, ay, tú eres la cantante, no sé qué. Y yo, sí. Y me dijo, ven, yo quiero que cantes, que cantes. Y yo, bueno, voy a cantar aquí. Empecé a cantar en el centro comercial. Qué, qué oso, digo yo ahora, pero en ese momento yo estaba escuchando lo que el Espíritu Santo me está diciendo y el Espíritu Santo me decía, ya va a ser sana por medio de una canción. Y empecé a cantarle una de mis canciones y la chica empezó así, plum, pa'l piso. Y yo, ¡ah! La maté. Pero cuando ella cayó al piso y empieza a llorar y a llorar y a llorar, y ella dice, Dios me está sanando, y empezaba a decir así, y las personas que están alrededor era como, uy, ¿aquí qué está pasando? Entonces en esos momentos, ahí no tenía tarima ni tenía nada, pero varias personas fueron impactadas por eso y la chica después, no, Dios me sanó de un dolor muy profundo que tenía, sentí paz y no sé qué. Entonces, ese es lo bonito, traer el reino de los cielos a la tierra con nuestros dones, con nuestros talentos, en el lugar que menos nos lo podamos esperar, en un centro comercial, Amén. en una cárcel. O sea, pero Dios se manifiesta cuando tú Amén. tienes, te sientes, ay, se me olvidó la palabra en español, pero tienes confianza en lo que Dios te ha dado. No es orgullo, Amén. es confianza en base en el conocimiento de quién eres tú en el reino de los cielos, qué lugar ocupas en el reino de los cielos y empiezas a manifestarte con poder. Entonces es diferente. No es vanagloria, no es orgullo, es confianza de que Dios se manifiesta a través de los dones que Dios te ha dado, de lo que Dios ha puesto en ti, y eso es lo que tú vas y haces en el caminar que Dios te ha puesto por delante. Amén. Amén. Qué maravilloso escuchar esto, de verdad. Son experiencias muy inspiradoras para nosotros, ¿no? Y Sí, yo lo bueno, que quiero es empoderarlos a todos, que todos pueden hacerlo, en el lugar Amén. que quieran, en un bus, de repente se paran y empiezan a cantar y no sé, lo que Dios te ponga sin pena, porque es que es Dios el que te está mirando, es Dios el que te aprueba, no la gente. amén, amén. Amén. Hace poco teníamos una charla de estas y tocamos el pasaje de David, ¿no? Que dice que tocaba el arpa y que nos enfocamos en que Saúl, ¿no? Lo manda a buscar a Palacio, se lo llevan. Y pensamos que fue que Saúl lo escuchó tocar, ¿no? Hubo una persona antes que lo escuchó y lo llevó a donde él estaba.
pero que David no estaba tocando para que Saúl lo escuchara. Y dice, a ver si el rey me escucha, ¿no? Él estaba adorando a Dios. Y ahí Dios le plació que alguien lo escuchara. Entonces, eso es una enseñanza que nos da que es la manera en la cual debemos adorar, ¿no? No para ser escuchado por la gente o para tener reconocimiento, ¿no? Y nos está diciendo que si adoramos de esta manera, el reconocimiento viene, ¿no? Y lo que necesitamos viene porque después estuvo en el palacio. Y bueno, súper edificados con esta charla, ¿verdad? Amén. Tremendo privilegio. Esta noche el Señor nos ha hablado tremendamente. Amén. Siempre nos sorprende en cada una de estas charlas porque, o sea, inicialmente uno la hace para el desarrollo de otros ministerios, pero uno siempre Sí, recibimos la primicia, el Señor es bueno. siempre recibimos la primicia. Sí. Estamos incluidos en eso también. Amén, súper agradecidos, Andrea, te bendecimos tu Amén, matrimonio amén. también y todo lo que haces y estamos ahí al tanto de todas las cosas que has puesto y verdaderamente reconocemos que Dios te ha llamado a hacer eso porque nos sentimos, sabes, cuando el corazón te hace así, que tú sientes que, Esa es una sierva de Dios. amén, así, Sí, esa confirmación. así es. Sentimos, o sea, genuina, que eres una persona genuina, honesta con lo que haces y eso se puede percibir también. Amén, Amén. amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias y nuevo estoy para servirles en lo que pueda. Ojalá podamos hacer algo juntos en algún momento. Sí, sí. Y bueno, no, pues el que quiera de pronto seguir lo que estoy haciendo, a veces publico, bueno, no puedo publicar mucho lo que se hace en las cárceles, ¿cierto? Pues por obvias Sí, claro. razones, ¿cierto? De seguridad y todo, pero los invito a que me sigan en mis redes sociales, estoy como Andrea Bernal Oficial. Bueno, no está de más decirles que escuchen mi música también, me Amén. encuentran como Andrea Vamos a Bernal. poner los enlaces, sí, vamos a poner los enlaces también. Y Vamos a bueno, no, añadir todos los enlaces. para servirles en todo lo que necesiten, a la hora que necesiten. O sea, a mí me dicen, es para servir, y yo, listo, allá estoy, lo que sea para servir. Me encanta, Amén. muchas gracias por la invitación. Y bueno, para todas las iglesias que nos van a ver, para todos los ministros que nos van a ver, no todo va a ser fácil, no todo va a ser como uno lo planea o como uno lo quiere a veces, ¿cierto? Pero recordemos que el Señor no nos suelta. Y siento Amén. muy fuerte esta palabra que yo leí, a veces uno lee la Biblia y ha leído muchas veces una parte, pero a veces se hace evidente ese punto. Y para mí fue evidente hace poco, hace unos meses, cuando la palabra dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado. Y fue como, ¿what? ¿Cómo así? El Espíritu Santo lo llevó para tentarlo y comprendí que a veces nosotros tenemos que ser llevados por caminos que tal vez no quisiéramos pasar, pero que Él siempre va a estar ahí. Entonces confía. Si tú estás haciendo las cosas con un corazón correcto, delante de Dios, obedeciendo al Señor, las dificultades por las que pases no son nada comparado con la gloria que espera cuando tú realmente sirves al Señor. Entonces, recuerda que vas a estar agarrado de la mano por más que pases por pruebas, por más que digas, no, pero es que esto no arranca, pero es que Dios me prometió, pero es que Dios me habló y no pasa nada. Sigue ahí firme porque si Él te lleva, Él te saca. Y también dice la palabra que Él no nos permite pasar por pruebas que no podamos soportar. Entonces, si esto estás pasando, espera y pregúntale, Señor, bueno, ayúdame a aprender de qué tengo que aprender de esta situación. Entonces, los bendigo y bueno, estoy para servirles. Muchas gracias por la Amén. Amén, amén, amén. Gracias. Muchísimas gracias. Bendiciones. Bendiciones.